Si me leyeron, bueno, va a ser todo, pero vamos a leerlo. Tengo pensado leer bastante, que leamos bastante, así me ayuda. ¿Sí? Así que el que necesita lentes, por favor, búsquenlo. Vamos a volver a Hechos 2. Hay un tema que no le dije a Carlitos yo para que dé el agradecimiento por la oración. A mi señora le salió un ganglio y había un ganglio al costado. Le dijeron que se tenía que hacer sí o sí, no me acuerdo cómo se llama. Ecografía, ¿no? Ya ni me entiendo mi señora. Le hicieron ecografía en el problema que tenía de la tiroides. No entienden los médicos qué pasó, pero no tiene cáncer. De grado 4 bajó de grado 3 o casi 2. No entienden. A ver, ellos le echan la culpa a la pandemia, que puede ser que haya sido el tema del COVID que haya alterado todo, pero bueno, yo no le echo la culpa a la pandemia, yo le echo la culpa a mi señor. Pero después le salieron como 12 ganglios alrededor, en vez de 2 tenía como 12, pero bueno, eso es otro tema, tienen que hacerle punción, tienen que hacerle por el tema de lo que tiene que ver. A mi Señor Dios. Dios es el que ha obrado en ella seguramente para apoyarla. Segurísimo. Claro, le echo la culpa de esto que haya solucionado. Porque ellos le echan la culpa a la pandemia. Yo le echo la culpa a él, que él la solucionó. Capaz que no se explique, no lo expliqué bien, pero esto es lo que... Toda una síntesis de un montón de cosas. Claro, una explicación que ni ellos la saben. Pero bueno, por eso es. Pero bueno, gloria al Señor. Él es el único que decide las cosas como son. Vamos a volver a Hechos. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 14. Recordamos que Hechos 1, el Señor estuvo con sus discípulos, se presentó a mucha gente, ya resucitado, asciende al cielo, sube para el cielo, para sentarse a la diestra, a la derecha de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando el Señor se sienta a la derecha de Dios, a la diestra de Dios, es que el Señor iba a intervenir por cada cosa que tengamos nosotros. Él iba a estar, si Dios veía juicio, Él iba a estar a la defensiva de nosotros, ¿sí? Eso es lo que significa que el Señor se sentó a la diestra de Dios, para intervenir por nosotros. Él es el único que, dice en la Biblia, que el diablo va, acusa a los creyentes, a sus santos, de día y de noche, los acusa, en todo momento los está acusando. Y el Señor dice, yo morí por ellos, permanentemente. Yo derramé mi sangre por ellos. Bueno, asciende, se sienta a la diestra, a la derecha de Dios, y le dice que le iba a mandar un consolador. Algo en presencia nuestra, que tengamos nosotros, que nos ayude a nuestro espíritu a que podamos dar testimonio. Viene el Espíritu Santo en el capítulo 2, el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo, empieza a hablar, muchas personas empiezan a hablar en diferentes lenguas, ahí nombra las lenguas, sería hoy que haya gente de Estados Unidos, que haya gente de Italia y que nos agarre el Espíritu Santo y empecemos a predicar en inglés, y empecemos a predicar en italiano. Eso sería hoy para que se entienda, ¿no? ¿Sí? Y uno que es inglés o que es de Estados Unidos dice, está predicando en mi idioma. Eso es lo que pasó. Y muchos decían, están borrachos estos, por eso están así. Y acá, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, démonos cuenta que Pedro se puso en pie juntamente con los otros discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y a todos los que habitáis en Jerusalén, a los que no son judíos también, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y acá vamos a empezar. Pedro, vamos a hablar un poquito de Pedro, de lo que era Pedro, porque nos hablaron de salir de la zona de confort.
de salir de ese lugar en el que estamos cómodos para empezar a hacer algo. El salir de la zona de confort es no solamente predicar el Evangelio, puede ser salir de la zona de confort mi manera de ser. Y yo soy así, que Dios me perdone, dicen muchos. No, el Señor pide que tu manera de ser se cambie, que seamos unas personas agradables, amables, demostrando que tenemos este Espíritu Santo que bajó en Pentecostés, el día de Pentecostés, que lo tenemos nosotros. Porque dice la palabra que cada uno que reconoce que es pecador, pide perdón por esos pecados y acepta al Señor Jesucristo esta obra que hizo, ahí baja a morar este Espíritu Santo de Dios en medio, adentro, nos colma, nos llena, no nos da una porción y nos dice, te vamos a ir dando despacito a medida que vayamos haciendo, no nos llena. Nosotros somos los encargados en bajarle el poder al Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, este Pedro, este hombre, esta persona que se para en medio de mínimo 3.000 personas, imagínense, judíos y no judíos, se paró junto con sus compañeros, amigos, y empieza a hablar. Este Pedro, dice la Biblia, yo se los voy a ir nombrando, después vamos a empezar a leer. Hijo de Jonás, su papá se llamaba Jonás. Esto está en Mateo 16:17 o Juan 1:42. Estaba casado. No nombran el nombre de su esposa, pero sí nombran a la suegra. Pobre Pedro, le nombran a la suegra. En Marcos 1:30, era hermano de Andrés. Juan 1:40, y era de profesión pescador. ¿Sí? Marcos 1:16. El Evangelio de Marcos está prácticamente escrito por Marcos, pero el que le dijo todo cómo fue Pedro, de primera mano de Pedro. ¿Sí? Él iba preguntando y Pedro le iba contando, iba diciendo, iba escribiendo. Ahora sí, ¿cómo conoce al Señor esta persona que se para a hablar delante de 3.000 personas o más? Juan capítulo 1, versículo 35. Después van a seguir ustedes, así que este lo leo yo. Juan capítulo 1, no vamos a salir, por ahí no vamos a ir al Antiguo Testamento, pero vamos a estar la mayoría acá. Dice Juan 1, 35, el siguiente día, otra vez estaba Juan. Este Juan que nombra es el Juan el Bautista, ¿sí? Y dos de sus discípulos. Y mirando Juan a Jesús, que estaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón, que es Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo a Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Así es como conoce Pedro a Jesús. ¿Gracias a quién? Gracias a su hermano. ¿Sí? O sea que podemos decir que nosotros, cualquiera de nosotros los que estamos acá presentes, hemos conocido al Señor gracias a alguien que nos trajo, alguien que nos llevó de la manito y dijo, vení, vamos a la reunión, quiero que escuches algo. O alguien que, bueno, este fue diferente, vení, te voy a presentar al Mesías. A ver, debe haber sido algo magnífico porque nosotros no tenemos esa posibilidad, pero sí lo tenemos en medio nuestro, dice la palabra. Bueno, así es como lo conoció. Ahora, hay un llamado del Señor
a Pedro. Marcos 1:16 a 18. El que lo quiera leer, que lo lea, si no, lo voy a dedo. Marcos capítulo 1, versículo 16 a 18. No tengan miedo que todos, si quieren, terminamos leyendo, porque no es que sea mucho, pero son pequeñas porciones. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Perfecto, gracias. Este fue el llamado. El Señor lo ve y le dice: vengan, yo lo voy a hacer pescadores de hombres. Y dejaron todo. Dejaron todo. En el lugar en el que estaban, dejaron. Y lo siguieron. O sea que obedecen a un llamado. Elegido por el Señor, Marcos 3, seguimos en Marcos, capítulo 3, versículo 13, al 16, por favor. El que lee puede sacarse el barbijo si quiere, le damos permiso. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Gracias. Gracias. El primero siempre, la mayoría de la escritura, lo primero que nombra es a Pedro. No sé por qué. Algún día cuando estemos con el Señor, si quiere, le preguntamos, pero no sé por qué. Lo nombra. Lo primero de la lista es el Pedro. El Señor llama a 12 de sus discípulos. Primero, Pedro. Después llama a los otros 11. Pero de esos 12, hay 3 que forman de su parte íntima del Señor. ¿Sí? Marcos 5:37. Léanlo, por favor. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Muchas gracias. Marcos 9:2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solo a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Después, bueno, un poquito más adelante, 14:33, dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Este es el Señor en el monte de Getsemaní. Bien, ya sabemos cuáles son los 3 íntimos, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan. Bien. El Señor, aparte de formar 12 discípulos, que uno fue el que lo traicionó, ¿no? Era necesario que esté esa persona ahí. Formó 3 discípulos que fueron sus más allegados. A ellos le demostró tal cual era el Señor, se le demostró adelante, y uno era Pedro. Uno era esta persona que más adelante de hecho es catalogado una persona del pulpo, dice una persona pescadores, una persona común, de más, poquito menos bajo del target de la media. Y así todo, esta persona sale de esta zona, se mueve por un costado y empieza a hablar adelante de todos. Ahora, Mateo 16:13. A ver si es Mateo. Sí, Mateo 16. Viniendo Jesús, Sí, 16, 13 y 17, por favor. viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uno más, el 17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gracias. El Señor les hace unas preguntas a sus discípulos y todos responden. Después hace una pregunta en especial que uno solo respondió. Le preguntó a todos, le respondió a Pedro: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta fue una revelación de Dios, dice el Señor, que se la dio a Pedro. Ese beneficio llegó a tener, que Dios le revela a él quién es el Cristo que estaba con él. La vida de Pedro sigue. Recordemos que Pedro estuvo aproximadamente 3 años con el Señor. Lucas, esta es la parte que más me empieza a gustar, 22:31, porque se cataloga fiel hasta la muerte Pedro con el Señor. Lucas 22, 31 a 34. Quien se anima, que lea. Dijo también el Señor: Simón, y a mí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hasta el 34. Pero yo he rogado por ti, porque tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Gracias. Y acá empieza Pedro a demostrar parte de su ser, de lo que era. Era una persona muy efusiva, muy iba ahí nomás a la piña, al bocacho. Era una persona que no tenía vuelta, una persona así. Y lo primero que le dice el Señor, algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta nosotros, porque nosotros pensamos en que si oramos al Señor y le pedimos que nos quite el mal, el Señor nos va a quitar el mal, pero no, el Señor intercede para que nosotros no seamos débiles. Dice que el diablo os ha pedido, Pedro, para zarandearte como trigo, para arrastrarte por el piso. Y yo he pedido, no que no te zarandees, sino que tu fe no falle, que no falte. Y una vez vuelto, porque iba a suceder, confírmate, ve con tus hermanos. Que eso es lo que es una familia. Acá nos aclara lo que termina siendo una familia. Siempre que tengamos un problema o que tengamos alguna falta, alguna falla, tenemos que ir con la familia, con nuestros hermanos, siempre, porque son los únicos que interceden por nosotros. Yo puedo orar fervientemente muchísimo, pero si el Señor ve que yo no acudo a mis hermanos, por algo permite lo que está permitiendo. Capaz que me dice: Lucas, tenés que acudir más a tus hermanos y a confiar en ellos. Es tu familia, es lo que yo te digo. Es lo que vas a tener por toda la eternidad en el cielo. Y así es como tengo que empezar a ceder yo, mi manera de ser. Bueno, ¿y Pedro qué le dice? No, tranquilo Señor, yo te voy a acompañar hasta la muerte. No te preocupes. Y ahí el Señor le dice algo que Pedro seguramente no quería escuchar y le dice: me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Pero Pedro sigue. Juan 18:10. Pedro sigue, no afloja, lo sigue a su Señor. Juan 18:10 y 11. Esto es cuando va a ser apresado el Señor, viene una turba a buscarlo, mucha gente a buscar al Señor y a apresarlo. Juan 18, capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, cuando van a agarrar al Señor, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco.
Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no he de beber? Y hasta ahí Pedro seguía diciendo a sus enemigos. En ningún momento le había fallado. Pero llega una parte que todo creyente seguramente ha pasado. Por más que quizás no nos reconozcamos, pero lo ha pasado, el tener que negar al Señor. Y acá es donde Pedro lo niega. Lucas 22:54 a 62. El primero que lo encuentre que lo lea. Lucas 22, 54 a 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galilea. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Bien, este lloró amargamente lloró desconsoladamente. ¿Vieron ese llanto que lloramos y queremos dejar de llorar y no podemos? Que lloramos. Bueno, quizás a muchos no les ha pasado, pero sería un llanto de un niño que no puede parar, que no tiene cómo calmar. Lo más doloroso de esto es el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Yo me imagino la cara de Pedro en ese momento. El dolor que debe haber sentido por dentro esa persona, solamente él debe saberlo. Pero ¿cuál es el problema? Que trayéndolo a hoy, como ese mismo Espíritu Santo que bajó y posó y entró dentro de los apóstoles, de sus discípulos, el mismo que tenemos ahora, lo mismo pasa ahora. Más de una vez hemos negado al Señor, pero no negado como Pedro, yo no lo conozco. No, hemos negado en nuestras actitudes. Cosas que conozco, que no son como tienen que ser y las hago. Eso es negar al Señor. Cosa que hago en contra de la palabra del Señor, eso es negar al Señor. A ver, seguramente puedo hacerla sin testigos, sin que nadie me esté mirando. Hay uno que me ve, siempre, uno me ve. Es más, el diablo y sus demonios también nos ven. ¿Sí? O sea que no solamente uno, quizás hay muchos que nos ven, que nosotros no vemos. Pero el Señor sí nos está viendo. El que nos mira y nosotros tenemos que darnos cuenta y llorar amargamente como lloró Pedro, eso tendríamos que hacer nosotros la vez que neguemos al Señor. Quizás sin querer o quizás queriendo. Bueno, pero también fue recompensado después de esta negación. Marcos 16:5 a 7, estos son 2 nomás. Ya estamos finalizando. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero decid, id
decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Gracias, Rey. Una vez resucitado el Señor, 3 mujeres van al sepulcro y no encuentran nada, y encuentran a un joven sentado. Yo me imagino en la situación y debe haber sido escalofriante. Y encima les dice, espantada ella, que con todo su derecho tienen que estar espantadas, les dice, vaya y avísenme que lo que dijo el Señor pasó. Y avísenme a Pedro también, porque lo nombra, y lo nombra Pedro. Pobre Pedro, no sé si es que estaba de turno o que tuvo la suerte de ser nombrado, pero Pedro yo calculo que ha sido de los apóstoles del Señor el que más tuvo que cargar, o el que más estuvo a prueba, o el que más tuvo que pararse a hablar por primera vez en la iglesia. Primera vez la iglesia tuvo que pararse él y hablar, y a más de 3.000 personas. Bueno, volvamos a Hechos capítulo 2 y seguimos leyendo lo que Pedro estaba diciendo. Y ahora vamos a seguir poniendo a prueba a Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 15 o versículo 14, vamos a manchar, dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Hechos capítulo 2, versículo 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. La hora tercera del día era a las 9 de la mañana aproximadamente. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Alguien que busque Joel 2, 28 a 32. Seguimos leyendo, uno solo pero. Versículo 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquel día derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Joel 2, 28 a 32, por favor. El que lo tenga. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Gracias, Pedro. Podemos darle que acertó Pedro con lo que dijo. Dijo tal cual lo que Joel había repetido hace 850 años atrás. Aproximadamente entre Joel y Pedro hay 800, 850 años. Y así todo lo dijo tal cual. Sigamos. Versículo 22 de Hechos. Varones israelitas, vuelve a hablar. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este
entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predestinaste y mataste por manos de inicuos crucificándolo. Versículo 24. El cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y llenarás de gozo con tu presencia. En Salmos 16, 8 a 11 está este pasaje tal cual está escrito. Se lo digo para que no vayamos leyendo. Otro punto para Pedro. 1000 años de diferencia entre David y Pedro. Pedro lo refiere delante de esta gente. Y sigue. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió, fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue muerto, está ahí. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Qué quiere decir esto? De la descendencia de David, el rey David, llega hasta el linaje del Señor Jesucristo. La promesa de Dios que está en Salmos 89, 3, la promesa de Dios que le dio a David, que le dijo: tu linaje va a llegar, va a ser eterno, va a llegar hasta el cielo, va a ser eterno, no va. Fue ese, que iba a llegar el Señor Jesucristo. No iba a haber corrupción en su cuerpo, no iba a quedar en la tumba, iba a resucitar, y hoy está en el cielo. Y eso fue cumplido por el Señor, por Dios, ante David, por intermedio del Señor Jesucristo. Porque David no subió a los cielos, versículo 34, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por entrada de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones hermanos, ¿qué haremos? Y esta es la parte que quiero resaltar. Pedro le dijo: arrepentidos. Y sigue. Y esa es la parte que tenemos que resaltar nosotros. Primero, Dios quiere que todos los que estamos acá nos hayamos arrepentido. Dios quiere y Dios permita que nos haya hecho la luz su Espíritu y que nos hayamos arrepentido para no estar en el fuego eterno, sino estar en la vida eterna. Y sobre todo, si no nos hemos arrepentido, todavía hay tiempo. Y aquellos que se han arrepentido y todavía niegan al Señor, todavía siguen en el estado de comodidad, arrepintámonos y empecemos a ver lo que tenemos alrededor. No de hablar, porque no todos tenemos la facilidad de estar hablando delante de la gente, pero sí de presentarnos ante el Señor y ante la gente como realmente el Señor quiere que nos presentemos. Hacer un verdadero hijo de Dios. Nos leyeron Apocalipsis 3, la iglesia de Sardes. Dice, no la busquen, yo se la leo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardi, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé valiente, sé vigilante, y afirma las cosas que no están para morir, las cosas que todavía no se han muerto.
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiente. Sé perfecto. O sea que como cristianos, como hijos de Dios, si bien estamos en la época de la gracia, y la gracia, muchos dicen, en la gracia todo vale. No, en la gracia no es que todo vale. Que todo tenga perdón es muy diferente a que todo vale. No vale nada en la gracia. Todos los pecados que hacemos tenemos que pedir perdón, sea creyente o no sea creyente. Si no soy creyente, tengo que arrodillarme y pedirle perdón. Si soy creyente, también tengo que arrodillarme y pedirle perdón por mi pecado. En la gracia todos dicen, no, todo vale, tranquilo, puedo pecar que el Señor me perdone. No, el Señor quiere que nos perfeccionemos, que cada vez nos parezcamos más a Él. A ver, no es idolatrar a Pedro o no es decir, parezcámonos a Pedro, porque nuestro fin es ser como el Señor Jesucristo. Pero Pedro, una persona tan humana como nosotros, o quizás peor, logró salir de ese lugar de reposo en el que estaba y ponerse a hablar. Y después en el capítulo 3, de hecho, sigue hablando Pedro. Y después lo meten preso a Pedro por hablar. Y sigue, y sigue. ¿Y saben qué? No negó más al Señor. Lo aprendió una vez, no lo negó más. Que el Señor bendiga su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, por nuestra presencia aquí. Gracias, Padre, por haber podido llegar hasta este lugar, en este día, Señor. A pesar del trajín del día, Señor, podemos elevar cánticos hacia ti, Señor, elevar nuestras peticiones hacia ti, Señor, sabiendo que tu oído está atento a la oración de tus hijos. También te agradecemos, Padre, por tu palabra leída explicada en esta noche. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a atesorarla, a guardarla en nuestros corazones, a poder ponerla en práctica, Señor, a no negar tu nombre, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a estar velando hasta tu pronta venida, Señor. Queremos dejar en tu presencia lo que resta de esta semana, que tú nos guardes de todo mal y peligro, Señor, y que nos podamos volver a ver el próximo sábado. En el nombre del Señor Jesús. Amén.